La Universidad de Chile asistió como invitada de honor a la Feria Internacional del Libro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hablar de otros temas. Para eso nos acompaña la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto tenerla acá. Séptima edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Esto organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué significa que la Universidad de Chile haya sido invitada de honor a este certamen? Bueno, esta es una gran feria, como dice, se ha hecho en 7 oportunidades. Tiene 670 expositores, algo grande, es la feria más importante en Iberoamérica. Y efectivamente fuimos invitados como Universidad de Chile a presentar la producción científica, la producción cultural, en fin, de la universidad, inicialmente del libro. Pero trabajamos un año en esto, en diálogo permanente con Filuni, con la UNAM, esta gran universidad de México, y fuimos creciendo en ambición. Por lo tanto, fuimos, sí, con los libros, pero además nos propusimos ser una suerte de embajada cultural. Y por lo tanto de llevar arte en un sentido más amplio, música, danza, pintura. No se quedaron solamente las publicaciones, digamos, que el core de este tipo de ferias. Claro. Y resultó que en esta, como digo, visión de ir como embajada cultural, de alguna manera, con la Universidad de Chile, pero también invitando artistas que tienen vínculos con la universidad, llegamos a ser 120 personas. Así que estuvimos ahí la semana pasada y fue realmente impactante. Y creo que va a marcar también una relación distinta, más profunda con esta gran universidad mexicana, de las grandes universidades de Latinoamérica. Estamos muy, muy contentos. Y una relación con el público, también con México, dos países que son muy amigos. Y ¿Para qué decir una relación en tantas áreas, ¿no? ¿Y por qué la importancia y lo clave que la Universidad de Chile haya estado, digamos, siendo este nuevo, no un nuevo puente, pero sí reforzando ese puente? Bueno, eso es importante hoy día, no solo para nuestras dos universidades, creo que es importante para nuestros dos países. Son universidades de alguna manera hermanas en cuanto representan a sus respectivos países, pero también porque hoy día es muy importante América Latina. Y esta sociedad, este trabajo mancomunado con la UNAM, también va a tener proyecciones hacia otros países. Nosotros estamos muy comprometidos en la Universidad de Chile de fortalecer las relaciones con América Latina, ellos también, y eso tiene que ver con el orden mundial también, con lo que está pasando, por ejemplo, en las universidades en Estados Unidos, lo que está pasando en distintos países del mundo con gobiernos dictatoriales, con impacto en la libertad académica de las universidades y de alguna manera representar estas capacidades de creación de América Latina es una responsabilidad muy grande para las universidades, tenemos que hacerlo. Con esta experiencia y otras, rectora, ¿cómo se ve a América Latina? Aprovecho ese punto. ¿Y cómo se ve a Chile, digamos, en el concierto regional y también internacional? Bueno, nosotros tenemos largo tiempo de desarrollo de capacidades en ciencia, en literatura, para qué decir, en Chile 2 premios Nobel, se ve con la fuerza que tiene. Y por lo tanto, hay ánimo y necesidad de escuchar esas voces, sobre todo hoy día que sabemos que lo multicultural es importante, que la diversidad es determinante para los tiempos que vienen. América Latina representa una fuerza. Además, hay capacidades de creación que son muy visibles. Nosotros fuimos con Elvira Hernández, por ejemplo, recientemente nos reconocía con el Premio Nacional de Literatura el año pasado en poesía, una poeta maravillosa. Fuimos con el Mono González, con sus murales. Fuimos con 31 minutos también. También, que allá en México, ¿para qué decir? Es bueno recordar que viene desde Chile, digamos, porque pasa como otros personajes. Increíble la recepción que tuvo. Había un auditorio preparado con 600
700 personas y llegaron 1.800 y hubo que abrir otras salas y otras pantallas en distintos lugares. Fuimos recibidos de manera muy sí, amable y entusiasta. Además hay una historia, bueno, los temas que nosotros cubríamos en la feria de común acuerdo, y eran los temas de la feria, derechos humanos, género, feminismos, pero también los terremotos que nos unen, ¿no? En el año 85 tuvimos 2 grandes terremotos, uno en México y uno acá. También son temas que hoy día son fundamentalmente importantes. Lo que ocurrió después del golpe, ¿no? donde México fue un país de acogida a muchos chilenos. También era muy profunda la relación, no era simplemente fiesta, sino que tenía estos temas, también todo el tema de pueblos indígenas y su cultura y su poesía fue central. A mí en lo personal me tocó presentar un libro con el senador José Miguel Insulza, de hecho, y nuestra embajadora, su embajadora, la embajadora de México en Chile, sobre un libro muy, muy hermoso que es sobre las experiencias de los niños, quienes eran niños en el 73, exiliados en México, la experiencia de esos niños que hoy día tienen, 60 años, niños de 6, de 10 años, y son testimonios, 32 testimonios, y realmente es algo muy marcador, es una historia que tenemos que seguir, una memoria que tenemos que seguir teniendo. Rectora Eves, usted mencionaba un punto que es bien interesante, quería profundizar en eso, ¿no? En los desafíos que hoy han tenido siempre en el ámbito del conocimiento, el entregar conocimiento, el de conversar el conocimiento, el de discutir, debatir, que tienen las universidades, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Usted tomaba la situación que se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la libertad de cátedra, la libertad de temas, de debate también está en vilo. Y Estados Unidos es un ejemplo patente, pero también se va ampliando a nivel internacional. ¿Cómo está esa situación en Chile? En Chile hay libertad. Muchas veces no se podría decir que existe la cancelación en las universidades, pero han habido ciertas etapas, ciertos hitos donde se pone en duda, y es parte también de los tiempos que vivimos, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos libertad académica desde el punto de vista, y hay que celebrarlo, del punto de vista de la asignación de los recursos de investigación, por ejemplo, no hay temas que se cancelan o no. Que a veces son invisibles, digamos, para la población. A eso me refiero un poco, que está fuera de la universidad. Por ejemplo, algo en que hemos trabajado, yo personalmente he trabajado ya 15 años prácticamente, en hacer las universidades más inclusivas, en poder incorporar a jóvenes que vienen de sectores más desfavorecidos y por lo tanto iniciativas que se generan en las universidades también para apoyar esa inclusión, que normalmente se conocen como diversidad, equidad e inclusión, son distintos temas académicos de apoyo, de empoderamiento de los jóvenes, en fin. Es eso que nosotros en cierto sentido tuvimos bastante apoyo desde los Estados Unidos en su momento con la investigación que habían hecho sobre estos temas y nos fortalecimos de esa experiencia. Estoy hablando del 2010, 2011. Perfecto. Era prorectora en la rectoría del rector Pérez. Hoy eso mismo en Estados Unidos está prohibido. Prohibido. Cuesta imaginarse que se pueda prohibir el acompañar la inclusión de jóvenes que vienen de sectores desfavorecidos en la universidad. Y eso empezó a ocurrir antes de Trump, incluso en algunos estados que tenían gobernaciones más conservadoras, o como se puedan llamar. Texas, por ejemplo, en enero del 24 ya estaban prohibidas en las universidades públicas las oficinas de equidad e inclusión. Claro. Impresionante. Con el tema de que efectivamente llegaban recursos desde los estados ahí, recursos públicos. Claro, porque la educación se maneja mucho desde los estados. Y son cosas que jamás nos imaginamos que podían pasar. Uno piensa que eso es progresivo, que cada vez va a ser más, que cada vez vamos a tener más apoyos y universidades más diversas. Y no es así, hay retrocesos muy, muy importantes. Hay un botón de muestra, por ejemplo, en lo que hacen las universidades en Chile, por ejemplo, en la Universidad de Chile, convenios con distintos municipios. En el caso del FEN de la Universidad de Chile, entiendo, con el municipio de Los Espejos. ¿De qué se trata para ir ahondando, digamos, en este punto? Y eso es lo que está prohibido en este momento en Estados Unidos, este tipo de cosas. Entonces, hay que valorar lo que tenemos, ¿no?
Eso es, bueno, es un programa que es maravilloso, que se llama Escuela de Desarrollo de Talentos, que inició como en 2013 aproximadamente, un gran economista, Joe Ramos, que seguramente lo ha tenido aquí en el programa muchas veces. Un habitué con mucho gusto acá, sí, mirada económica. Sí, bueno, un hombre maravilloso, muy visionario, muy ético. Y él se propuso traer a la universidad tempranamente, en tercero y cuarto medio, a jóvenes que estudiaban en liceos técnicos, ¿no? Que tenían menos opciones, sobre todo en esa época donde la prueba de APCU en ese momento en realidad desfavorecía mucho el ingreso de los jóvenes que venían de los liceos técnicos. Y vienen 2 años a la Universidad de Chile, en tercer y cuarto medio, trabajan, además de lo que hacen en el colegio, 17 horas a la semana, es algo muy, muy intenso, para formarse no solamente académicamente, sino también para empoderarse, para aclarar qué es lo que quieren hacer y estudiar, o sea, hay temas de orientación, en fin, es una formación como muy integral. Y el resultado de ese programa, que ahora se estableció con liceos en Lo Espejo, es que el 89% ingresan a la universidad, ¿no? Y el 45% a la Universidad de Chile, pero un 13% a la USACH, un 11% a la Católica y así en menor cantidad a muchas otras universidades de gran calidad. Un programa muy, muy efectivo que se ha sostenido todos estos años y bueno, que es ejemplar. No hay en el país otro programa como ese, por esa preparación. Está el PASE también, por supuesto, el sistema que es nacional, pero es menos intensivo en cuanto al trabajo y la preparación. Entonces, presenta un acercamiento, y ahora se hizo con Lo Espejo. Por lo demás, la alcaldesa va a estar feliz porque ella es egresada de esa facultad. La alcaldesa Javiera Reyes, sí, claro, egresada nuestra y es precisamente egresada de la FEN. Así es que estamos contentos con eso. Rectora, nos quedan unos minutos. Quiero aprovechar que nos acompaña esta tarde aquí en Noticias 24 temas relacionados también que se están discutiendo en el Congreso, que tienen que ver con la educación superior. El fin al CAE, crédito con aval del Estado, y la implementación del financiamiento de la educación superior. Leí declaraciones suyas de octubre, creo no equivocarme, en el mes octubre del año pasado, por supuesto, donde no solamente usted, sino rectores de otras universidades avalaban lo que era, y creo que una mirada bastante consensuada, la necesidad de terminar con el CAE como sistema de financiamiento para que los estudiantes lleguen a la educación superior, pero ciertas dudas con respecto a la implementación de este financiamiento de la educación superior y lo que tiene que ver con los aranceles regulados en este caso. Todavía está esa duda en un proyecto que se sigue discutiendo en el Congreso y de hecho el actual gobierno busca sea ley, digamos, antes de que termine la administración del presidente Boric. Claro, bueno, los aranceles regulados tienen que ver con la gratuidad también, ¿no? No son solamente vinculados, sí, claro, al FES. Aquí hay como 3 temas que se tienen de los que nos tenemos que preocupar. ¿Qué pasa con el Estado? Sabemos que hay una carga muy grande en este momento respecto del financiamiento de la educación superior en el Estado y por lo tanto eso había que ordenarlo. El CAE era terriblemente caro para el Estado, para todos los chilenos. Después, ¿qué ocurre con las personas que tenían grandes endeudamientos? También los jóvenes en el sistema del CAE y con eso hay también que ordenarlo y revisarlo de manera que sea un sistema que les permita estudiar, pero que no los endeude y no para toda la vida, digamos, o para una gran parte de la vida, sobre todo en los momentos en que tienen que fortalecerse tempranamente saliendo de la universidad. Y para las instituciones, tiene que ser algo también que no debilite las instituciones. Y este FES, que lleva un nombre que no es muy bueno. ¿No le gusta a usted? El nombre, no me gusta porque el nombre indica más de lo que es. Dice financiamiento de la educación superior, que en realidad es el financiamiento de los estudiantes, de una parte de los estudiantes, sí, en la educación superior. Es como un financiamiento estudiantil, podríamos decir.
Y no es menor que el nombre sea de alguna manera incorrecto, porque está abordando una dimensión, digamos, ¿no? Claro. Usted mencionaba también la que situación de preocupa a la los universidad. rectores y debería preocuparnos a todos, porque no tiene sentido estudiar en una universidad que no es de calidad, es qué va a pasar con las instituciones, cuál es la solidez de las instituciones con este financiamiento. Y todavía ha mejorado, han habido indicaciones que han mejorado el proyecto, como por ejemplo que un estudiante y su familia decida tomar una parte del FES, que no es préstamo, pero de esta contribución. Una parte, no el 100%, sino puede tomar el 50%, el 75% sí. o el 100%. Y por lo tanto después pagar acorde con eso. Otro ha sido que, como es un sistema que está pensado en forma solidaria, de manera que algunos jóvenes que posiblemente no van a tener trabajos que les permitan pagar, hay otros jóvenes que tienen remuneraciones, es contingente al ingreso. Contingente al ingreso y solventando, digamos, aquellos quienes claro, no pueden. Claro. Pero con ese sistema, tal como fue planteado en la primera oportunidad, habían jóvenes que pagaban 10 veces lo que había costado, 10 veces. Poco, pero pagaban 10 veces. Sí, claro. La educación, y eso se reconoció que no podía ser, y en este momento hay un sistema donde el máximo pago es 3,5 veces, de alguien que tiene un muy buen salario, por supuesto. Pero, y eso se ha ido corrigiendo. Pero hay algo que todavía... Hay varias cosas, pero alguna muy importante que le han planteado varios rectores, y yo la comparto, sí, es que puede haber un copago, un arancel de alguna manera diferenciado para los deciles 7 a 10. En este momento 7, 8 y 9. Para quienes puedan pagarlo, digamos. Claro, claro. Y de manera que también las universidades puedan ajustar su costo, digamos, a estos aranceles regulados que son definidos por el Estado. Y que muchas veces no cubren. Pero le preocupa, rectora, perdón, como está actualmente el proyecto, se sigue discutiendo, hay indicaciones que han ido cambiando lo que fue el proyecto original ingresado por el gobierno, pero en ese sentido, lo que puede suceder, por ejemplo, con el posgrado, con la investigación, con el desarrollo, que muchas veces esto apunta al general, digamos, pero apunta principalmente al pregrado, y la preocupación de las distintas instituciones de educación superior es el resto de lo que significa una universidad. Se requieren otros instrumentos para eso, y eso debe fondos basales que apoyen otros ámbitos del trabajo universitario, y también que aquellas carreras que son más intensivas en investigación, que uno no puede disociar, porque uno no puede decir aquí estoy en el aula y acá está ese profesor desarrollando sus capacidades para estar en el aula de una manera, digamos, con conocimientos directos de la investigación que realiza. Entonces... aparte que es bien difícil cuantificar la inversión en conocimiento. Es necesaria, pero cuando uno, lo voy a poner muy en simple, pido disculpas, en un Excel, digamos, de proyección de flujo a futuro, no es la idea, y no debe ser así. Es un ejercicio que es complejo, que es necesario también. Entiendo. Y que todavía tiene espacio, como se dice, espacio de mejora. Así pensamos que va a ser, esperamos que haya este llamado copago, pero uno podría decir que es un arancel diferenciado, que tiene que ser regulado, por supuesto, que es una parte muy importante del proyecto, que va a regular, sin embargo, aranceles, y es importante una regulación hacerlo, pero hay que hacerlo de manera justa. Pero puede generar una estrechez en términos de las maniobras o el manejo que tenga una institución de educación superior como la Universidad de Chile. Tal como está ahora en algunos casos, porque las instituciones son muy distintas. Entonces, hay instituciones donde el FES como está bien. Y lo he reconocido por esas instituciones, por esos rectores y rectoras. Pero hay otras, las más complejas, donde no es así. Y confiamos que eso se va a ir perfeccionando. Rosa Debes, rectora de la Universidad de Chile, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ti. Muy bien, hasta luego.